Yo creo que vamos a empezar la charla, pero entonces en primer lugar quería darle la bienvenida al doctor a nuestro grupo, agradecerle por disponer el tiempo hoy y pues disponer de su conocimiento para el grupo y agradecerle por la disposición y por la voluntad de querer participar en este proyecto. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias, Cristian. Porfa, me dicen si están viendo la pantalla. En... Sí, Espérense un momento. Ahí la están viendo en toda la pantalla, no, todavía no está en modo presentación. ¿no? No, está, se ven como las diapositivas, pero no está en el modo presentación. Toda la pantalla, entonces. ¿Listo? Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Listo. Bueno, entonces hoy les voy a presentar una pequeña presentación que hice para la revisión de tema de nuestro servicio acerca de la reconstrucción de la región cervical. La región cervical pues es una región bastante complicada y es una región que a veces es olvidada mucho porque cuando eh, en muchos de los artículos se habla de reconstrucciones de cabeza y cuello, únicamente hablan de la cabeza y dejan aparte el cuello, que es una de las estructuras, digamos que más importantes de la cabeza para la buena movilidad de la cabeza, para un buen sostén cervical. También es un lugar donde pasan muchas estructuras importantes que hay que cubrir. Entonces, empezando por esto, generalmente tenemos varios defectos. Y los defectos más comunes en este tipo de reconstrucciones son defectos asociados a resecciones oncológicas. Los que ya tuvieron una oportunidad de ver cómo operan los de cabeza y cuello van a ver que operan, la verdad, cánceres muy complicados que ocupan todo el cuello, que no permiten la movilización cervical, que crean deformidades bastante grandes, que cuando se resecan pues se van con piel, con todas las estructuras de la fascia debajo y todas las estructuras protectoras que finalmente tienen que ser reemplazadas con algo y no con un simple injerto, porque generalmente los injertos en el cuello lo que pasa es que se contraen y hacen que las pacientes generen contracturas, puedan, digamos que, tener una buena movilidad del cuello. También están las traqueostomías, muy comunes en los pacientes de UCI, especialmente los pacientes críticos que están en coma inducido o están en coma, que pues no pueden respirar por ellos mismos y que ya después de un tiempo, cuando ya están en la rehabilitación, quedan con un hueco en la tráquea, con los tejidos circundantes bastante macerados, hay que quitar todo ese pedazo y cubrirlo otra vez. Y las quemaduras, que a veces las quemaduras de tercer grado en el cuello pueden ser bastante mórbidas porque lo que pasa es que crean contracturas, como les había dicho, y estos pacientes pierden la movilización cervical. Entonces, para empezar con esta charla, lo principal que deben saber es la anatomía del cuello. Entonces, como ven, hay 7 zonas. La primera zona es como la más superior y después van bajando en este orden que ven acá. Entonces, vamos por la primera, después va por la segunda que pasa un poco más lateral, baja la tercera, después va, uy, perdón, va la cuarta, la quinta y la sexta ya son como extremos del cuello y la séptima resulta ser la escotadura external que ven ahí. Entonces, en la zona uno podríamos decir que corresponde a la región submentoniana o submental, que es la que ven ahí, y esta generalmente pues tiene como límite helioides,
que es el único hueso flotante de todo el cuerpo, los músculos digástricos, subvientre anterior, que es este de acá, y las glándulas submandibulares que se ubican más o menos por esta zona. Después de eso tenemos el segundo espacio, que es el yugular superior. El músculo estiloideo no está pintado en esta gráfica, pero se ubica más o menos por acá. Está también el esternocleidomastoideo en la porción que se inserta en la mastoides. Y está toda la base de cráneo, que estaría por acá. En la zona 3 pues ya es donde pues empezamos a tener el recorrido de los vasos. Acuérdense que tanto las carótidas como la yugular van a pasar posterior al esternocleidomastoideo, más o menos como en esta posición. Por eso es que este triángulo es tan importante, especialmente para trauma de cuello, como lo van a ver cuando pasen por cirugía general, tanto como internos como estudiantes. Y en esta parte lo que van a ver es que también está el hueso ioides, que se ubica por acá. La bifurcación carotidia, aquí significa que la carótida se divide en dos, en la carótida interna y la carótida externa. El ligamento cricotiroideo, que lo pueden ver por acá, y el músculo homoioideo, que tampoco está pintado en esta gráfica. Seguimos con el yugular inferior. Entonces acuérdense que generalmente 2, 3 y 4 es como el recorrido de la yugular. Yugular superior, media e inferior. Y en el 4 entonces pues va desde el ligamento cricotiroideo, pues que en realidad, como lo había pintado antes, está por acá, pero pues puede estar un poco más abajo, hasta la clavícula. Entonces ese es el compartimiento 4. El quinto es el triángulo posterior del cuello. Este es muy importante que lo sepan. El triángulo posterior entonces tiene sus límites con el esternocleidomastoideo, que va por acá. El otro límite es el músculo trapecio, que es todo este, hasta la clavícula, formándolo un triángulo posterior. ¿Posterior a qué? Al esternocleidomastoideo. El sexto, pues, es el compartimiento anterior, donde están todas las estructuras laringias, como ya lo dije, ligamento helioides, ligamento tiroideo, ligamento cricoideo, los tres primeros anillos traqueales, que los ven acá, la vaina carotidia que está por acá, y las estructuras laringias, pues que ya se les mencioné. Y por último está el mediastino superior, que en este caso está cubierto por la escotadura. Entonces acuérdense que el esternón se divide en la escotadura del esternón, el cuerpo del esternón y las apófisis sifoides más abajo, y que se articulan con las clavículas. Bueno, entonces después de esto, de entender esto, lo que tenemos que entender es que hay diferentes estructuras aponeuróticas y músculos que tenemos que proteger, o que deben estar o no están después de una resección. El primero y el más superficial va a ser el músculo platisma, que es esta pequeña línea azul que se ve acá, y va a cubrir toda la porción anterior del cuello. Esa es la que cuando ustedes, digamos que deprimen la comisura del labio, se va a tensar todo el cuello. Ese es su platisma. Y acuérdense que este se extiende a la cara como una aponeurosis que se llama el ESMAS. En la parte profunda ya vamos a tener otras estructuras. Entonces, la capa general o la fascia cervical profunda es la que está pintada en rojo, esta de acá, que lo que va a hacer es cubrir los músculos erectores del cuello, parte de ellos. Este es el músculo trapecio,
el esternocleidomastoideo, las glándulas parotídeas que no están pintadas en este dibujo y la glándula submandibular. Si nos vamos más profundo, vamos a tener una fascia que cubre todos en azul, todas las estructuras endocrinas como la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Como ven, está protegiendo esas partes y pues lo que va a dar es como esa protección a esas estructuras que son más nobles. Y la fascia prevertebral, que como ven es la anaranjada y lo que hace pues es cubrir todos los músculos paraespinales y erectores del cuello. Esta es otra que no mencioné, que está como en rojito, rojito anaranjado, que es la vaina carotídea, que va a envolver todo lo que son eh, las arterias, las venas que van hacia la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar para los objetivos reconstructivos? Que tenemos que cubrir estructuras nobles. En esta parte pues serían los vasos cervicales, como ya les dije, es decir, intentar reemplazar esa fascia que vimos acá, la vaina carotidia, para que estas no queden expuestas. Y más importante aún, el nervio espinal accesorio. Acuérdense que el nervio espinal accesorio es equivalente al par craneal 11, que es este de acá. Entonces, este nervio es muy importante porque va a inervar el músculo trapecio y va a permitir que nosotros tengamos un hombro con una buena tonicidad. Cuando este se lastima, lo que va a pasar es que van a tener un hombro colgante. Uy, no sé qué hice. Vamos a tener que cubrir los defectos de la vía aérea y también promover una buena movilidad cervical para que no hayan contracturas. Entonces, ¿qué van a evaluar inicialmente? ¿Qué tan elástica es la piel? Esto es muy importante porque va a permitir saber qué tanto vamos a poder movilizar esa piel. Entonces, si se mueve poco, como por ejemplo en un niño pequeño, generalmente el tejido redundante en esta área no es tan bueno y va a tocar, digamos que, subir tejido de otra parte. Pero, por ejemplo, en las personas que tienen hiperelasticidad del cuello, como esta paciente, pues digamos que cubrir los defectos sin tener que hacer unas resecciones grandes o unos colgados grandes es más fácil. Lo otro es la historia de radioterapia. Este paciente, por ejemplo, tiene una erosión bastante grande de todo el cuello, asociado, pues digamos que a ese efecto inflamatorio que causa la radioterapia y el efecto fibrosante que también produce. En este cuello lo que van a ver es que generalmente todos los vasos están malos. Si ustedes intentan poner un colgajo libre asociado a alguno de los vasos de acá, seguramente va a fallar, se va a trombosar, no va a funcionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el hecho de poder utilizar colgajos, por ejemplo, de aquí del hombro, pues serían muy buenos para cubrir esta zona. Y lo último es el tamaño y el defecto. Entonces, como ven, estos son defectos grandotes que necesitan em, colgajos mayores para poder cubrir todas las estructuras nobles. Las características de un colgado son que son delgados, son flexibles y está también la opción del colgajo libre, como les había dicho. Entonces, ¿de qué depende de que utilicemos un colgajo libre? Primero, ¿qué tan grande es? Segundo, ¿qué tanta experiencia clínica tiene el cirujano con los colgados libres? Pues no todos hacen microcirugía. Acuérdense que además de esto necesitaría microscopio, suturas para hacer anastomosis microvasculares y digamos que una, ¿qué? Una infraestructura que permita hospitalizar al paciente en UCI. Entonces vamos a empezar con la región faringoesofágica y la región traqueal. En esta región, generalmente, como les había dicho, hay que hacer un buen cierre faríngeo y un buen cierre de fístulas, como los pacientes que les quitamos la cánula de traqueostomía y quedan con un hueco en la mitad del cuello.
Generalmente esta piel está rojita, no sirve y toca ampliar esta zona que después va a tener que cubrirse. Para esto pues tenemos varios colgajos que podemos utilizar de regionales. En este momento les voy a explicar uno que se llama el del pectoral mayor. Este lo que hace es utilizar la piel que está encima del pectoral, como vemos acá, y esto está nutrido por perforantes que vienen desde el músculo hasta en la isla cutánea, como se ve acá. Y eso permite que, digamos, que la piel se nutra de sangre y que toque, digamos, que quitar el músculo y moverlo para llevarlo hasta allá. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que empezar a hacer es una incisión lateral que viene desde el acromion hasta el reborde donde queramos sacar el colgajo y la isla de piel. Generalmente si tienen defectos más arriba, vamos a coger uno más lejano. Pero pues esto también significa que esto es más probable que sufra complicaciones de isquemia. Entonces aquí lo que hacemos es abrir por toda esta incisión como ven acá para exponer tanto el músculo pectoral mayor como su inserción humeral, que después vamos a tener que desinsertar para poder mover este colgajo. En este caso, como ven en este diagrama, ya hacemos el corte alrededor de la isla, exponemos toda la zona quirúrgica y vamos a ver varias arterias que queremos proteger o que no queremos proteger. La primera que voy a explicar es la mamaria interna que viene por toda esta zona detrás del esternón. Y lo que va a hacer es sacar perforantes por medio de las intercostales anteriores que van a nutrir esa piel. Estas no nos van a servir porque lo que hacen es mantener este colgajo adherido a la pared torácica, por lo cual toca retirarlas y sacarlas. La segunda que vamos a ver es la que viene de esta zona de acá, que es como la zona axilar, y se llama la torácica lateral. La arteria torácica lateral está muy lateral y cuando ustedes intenten movilizar el colgajo hacia el borde medial, no les va a permitir movilizarlo. Entonces tampoco nos sirve, toca quitarla. Y la última que tenemos es la toracoacromial, que es esta de acá que acabo de encircular, que viene como ya dije, pues más del acromion, más cefalocaudal, lo cual nos va a permitir mover ese colgajo. Entonces, este es el peligro de este colgajo, que tienen que cortarles una fuente de arterias que es esta, otra fuente de arterias que es esta, y dejarla solamente este pedículo. Entonces aquí vemos cómo ligamos esta, la torácica lateral, perdón, dejamos la toracoacromial y cortamos un poquito antes de que emerjan esas perforantes de la mamaria interna. Es decir, que toda esta zona tenemos que cauterizarla para que no sangre. Entonces aquí ya tenemos este colgajo en donde lo que hacemos es cortar aquí el pectoral mayor, lo soltamos de aquí de abajo también desinsertándolo y queda pediculado sobre esta arteria que ya les dije y adherido a la inserción humeral del pectoral mayor que queda acá. Cuando nosotros quitamos este pedazo, ya este músculo queda suelto y nos permite moverlo haciendo un túnel por debajo para pasar a cubrir ese defecto que vemos acá. Sí, entonces aquí les voy a mostrar un caso. Este caso lo hicimos con el doctor Duque, un paciente con una déficit de piel y de tejido celular subcutáneo, más o menos como de unos 8 centímetros por unos 5 centímetros, que si ven tiene aquí los anillos traqueales expuestos y una fuga en la mitad, que es esta de acá.
Esta fuga había que cerrarla, por lo cual nosotros lo que hicimos fue mover la mucosa que tenía redundante acá y cerramos este hueco. Pero pues ese hueco así cerrado no sirve de mucho si no le ponemos algo encima que digamos que sirva como colchón y que no permita que haya fugas aéreas. Entonces para eso hicimos tal cual lo que les dije, desinsertamos el pectoral mayor acá, lo por acá intentamos pasar debajo, lo desinsertamos del húmero y eso ya nos permitió llevar ese colgajo al cuello, logrando esta disección. Vean aquí uy, vean aquí el pedículo de la torácica lateral y el pedículo de la toracoacromial acá, que es el que nos va a permitir llevar ese colgajo hasta allá. Y como ven, tuvo un cierre primario, claramente aquí queda un poco, digamos que vacío, eso se va a llenar después, y con una pequeña deformidad del pezón, pero lo más importante es que queda con toda la vía aérea cerrada. Vamos a ver otros colgajos que hay. Este es un colgajo de perforantes de la arteria supraclavicular. Para entender esto, nos vamos a devolver un poco a las zonas del cuello. Si recuerdan, este es el esternocleidomastoideo, esta es el trapecio, y este es la clavícula, haciendo el triángulo posterior. De aquí van a salir la carótida externa, que va a lanzar unos vasos que se llaman los vasos transversos cervicales, que son estos que ven acá. Esos vasos transversos cervicales, a su vez, van a lanzar perforantes, que se llaman las perforantes supraclaviculares. Y lo que van a hacer esas perforantes es viajar alrededor de todo el hombro para nutrir toda la piel que está por encima. Y eso significa que como estas tienen una arteria fuente acá, se pueden levantar completamente y estas arterias van a irrigar perfectamente esta zona. Esto es porque tienen un pedículo que es más o menos de 6 centímetros. Este es el pedículo, 6 centímetros. Y las dimensiones hasta las que pueden llegar las perforantes son de 35. Eso sería 35 centímetros por 6 centímetros de grosor. Por eso se saca como si fuera una lengua, como ven en esta imagen. Entonces aquí tenemos cómo lo vamos a planear. Podemos coger el Doppler para identificar por dónde van esas perforantes supraclaviculares. Como ven, van por toda la mitad del colgajo diseñado. Y a este colgajo diseñado le vamos a poner 3 centímetros de un lado y 3 centímetros del otro. Y después lo vamos a intentar levantar. Vamos a empezar a intentar levantarlo de aquí, de este borde, que es el borde donde ya está el deltoides, en donde hay que tener cuidado porque va a sangrar un poco, porque aquí hay otras perforantes que vienen de la arteria humeral y van a irrigar esta parte. Estas perforantes se llaman las perforantes de la circunfleja humeral. Después de esto, vamos a levantar aquí. El levantamiento anterior es fácil porque ahí tenemos la clavícula, entonces hay que irse en el borde de la clavícula e ir levantando todo el colgajo, que debe ser subfacial, es decir, todos los músculos que hay acá hay que levantarlo debajo de la fascia de esos músculos. Lo mismo en el borde posterior, donde está el trapecio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si se acuerdan, el trapecio está inervado por el nervio 11, ¿cierto? El par craneal 11. Y hay que cuidarlo muy bien porque si no lo cuidamos y lo lastimamos, va a generar un hombro caído. Entonces aquí les traigo unos casos. Vean este caso que es bastante extremo, el de la izquierda. Van a ver cómo esta paciente tenía un defecto que iba hasta la región preauricular, y al levantar ese colgajo que iba casi hasta el final del deltoides, pudimos cubrir perfectamente esta zona. ¿Qué pasó acá? Me preguntarán. Entonces, aquí lo que pasó es que este mismo colgajo, en esta zona de acá, se le quitó la piel y se enterró debajo del cuello. Entonces, eso mantiene, digamos que, la irrigación por el tejido solar subcutáneo
y hace que no se creen, digamos, que infecciones o quistes dérmicos porque esa piel está enterrada. Este es otro de los casos en donde vamos a ver el esternocleidomastoideo acá, por ende aquí estaría el músculo trapecio y este es el triángulo por donde van a pasar los vasos transversos cervicales y van a dar esas perforantes supraclaviculares. Y lo mismo, teníamos un defecto acá, cogimos con una buena distancia pedicular para poder transponer ese colgajo a la zona. Entonces, este colgajo es muy chévere porque uno puede hacer varias cosas para prepararlo. Por ejemplo, uno le puede poner un expansor debajo. Un expansor es una bolsa con solución salina que uno puede llenar por medio de una bombita y separarlo previamente pues del lecho vascular. Esto hace que efectivamente este colgado solo dependa de la arteria supraclavicular, de esas perforantes y no de otras perforantes que pueden ser, digamos que, perforantes cutáneas. Lo otro que hay que saber de esto es que cuando el colgajo es mayor a 22 centímetros, esta es la zona que más riesgo tiene de morir. Entonces, cuando uno diseña este colgajo, uno intenta que si le alcanza sea de 22 centímetros o si no, pues arriesgarse, pero eso significa que podríamos tener una tasa de necrosis parcial del 14% y de necrosis total de un 4%. Vamos a seguir a una zona que está un poco más baja, que de pronto no necesita colgajos tan grandes como los que les mostramos, sino que también dependen de toda esa irrigación vascular que ya les mostré. Este es el colgajo de perforantes de la mamaria interna. Entonces, como les había dicho, la mamaria interna viaja posterior a todo ese esternón y va lanzando las intercostales anteriores que se van a dividir en profundas, que aquí no las muestran, pero pues va debajo de todo el arco costal y van a anastomosarse con las intercostales posteriores y la parte superficial, que es toda esta parte, que va a ir en un plano muy subdérmico y va a irrigar todas las zonas de la piel. Estas son las responsables por las que el pezón vive. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas. Entonces, generalmente cuando vemos este colgajo, lo que hacemos es basar un colgajo en alguna de estas perforantes que ya le mencioné. Generalmente uno escoge esta, la segunda intercostal, que suelta el calibre más grande y diseña un colgajo que esté pediculado en estas perforantes, así como se las acabo de pintar en rojo. Este colgajo, si ustedes ven, pues el pedículo permite un ángulo de rotación que permite cubrir esas zonas tan inferiores del cuello. Aquí está cómo se ve la disección, como ven, entonces salen de la mamaria interna esas arterias perforantes que van a irrigar todo esto. Entonces nosotros nos metemos por acá, vamos hasta el músculo pectoral mayor, lo levantamos con su fascia y pues podemos tener este colgajo de acá. Esos colgados pueden medir más o menos 13 por 7 en promedio, pero pueden llegar hasta 20 por 13 centímetros. Y aquí está, digamos, ya el ejemplo de cómo se puede transponer. Entonces vean cómo quitó la zona, esqueletonizó el pedículo hasta la mamaria interna y eso le da más o menos para cubrir esa escotadura supraclavicular. Pero digamos que nosotros lo queremos más alto. Para eso toca quitar la parte cartilaginosa de la costilla, ligar la mamaria interna por debajo y eso nos permite, digamos que, darle mayor movilidad al, a ese colgajo. ¿Qué pasa ahí en ese caso con el pezón? Pues generalmente la mamaria interna tiene una irrigación, puede tener una irrigación retrógrada de la subcostal y de las epigástricas que va a permitir que nutra ese pezón. Entonces no se preocupen, generalmente el flujo en las arterias puede cambiar. Aquí está, por ejemplo, ese caso. Miren cómo está diseñado. A partir de esta zona, aquí estaría
marcada, como ven, la perforante que viene por acá, da irrigación a todo esto y como ven, cuando se transpone queda perfectamente obliterado el defecto que tenía anteriormente. Bueno, para la región submentoniana y el ángulo mandibular tenemos otros colgajos. Entonces, digamos que esta zona es muy complicada porque esta zona, si ustedes se tocan debajo de la mandíbula o del arco mandibular, van a ver que tienen como una deflexión, como una concavidad, lo que hace que generalmente cuando se ponen los colgajos queden así y quede un espacio debajo del colgajo, que es como un espacio muerto que se puede infectar fácilmente. Entonces, para estos vamos a hablar primero del colgajo submentoniano. Aquí lo que van a ver es una anatomía donde están las carótidas internas acá, la carótida externa, y de la carótida externa sale una arteria que se llama la arteria facial. La arteria facial a su vez va a dar una ramificación para la irrigación de todo ese plano submentoniano o submental que se llama la arteria submental o submentoniana. Esta lo que hace es que perfora, pasa por acá como se ve en el dibujo, aquí sale, esta es la arteria facial, aquí empieza a salir la arteria submentoniana, perfora la glándula submandibular, el milioideo y termina justo acá en la sínfisis de la mandíbula, que está, digamos que, protegida por este músculo que se llama el músculo digástrico. Entonces, para esto generalmente lo utilizamos para pacientes que tengan papada. Cuando tienen piel redundante, permite que haya un cierre primario, como ven el cirujano acá está pellizcando para ver si esto se puede cerrar o no, y permitir un cierre primario de la zona donante. Apenas se hace eso, ya se define cómo se va a cortar, como ven acá. Se corta este y empieza a disecarse por debajo, muy pegado al músculo digástrico. Acuérdense que antes del músculo digástrico está esa fascia superficial que mencionamos, que toca llevársela con el colgajo, que es el platismo. Y eso nos va a permitir conservar esas arterias que queremos proteger. Ya después de protegerlas, identificar el pedículo, lo que hacemos es irnos de manera retrógrada, llegar hasta la arteria facial, que es esta, y poder movilizar ese colgajo. Aquí están, digamos, ya el pedículo vascular movilizado. Este es, este más o menos por acá va el pedículo. Aquí lo que hicieron fue ligar unas pequeñas ramas que iban hacia a irrigar la glándula submandibular y que no nos permiten, digamos, que esqueletonizar ese pedículo. Entonces vean aquí cómo le hicieron el pinch test para saber cuánto le podían quitar, diseñaron el colgajo, esqueletonizaron la arteria facial que iba acá y esto permite, digamos, que liberar este pedículo que se puede mover para cubrirle este defecto de este cáncer. Y como ven, cubre perfectamente esa zona. Aquí está ya en un postoperatorio. Es claro que la cicatriz no es tan estética como desearíamos en este paciente, porque la gracia es esconderla más o menos por acá, pero como ven, tiene un cierre perfecto del defecto. Vamos a seguir con la zona posterior. Este es el triángulo posterior que les mencioné. Y este es un triángulo y la región posterior también, que es toda esta parte de la nuca, es muy difícil porque no está muy bien vascularizada. La otra cosa es que tiene un montón de músculos que hacen un montón de fuerza, por lo cual es más probable que se muevan eh, los colgajos o que no peguen. Entonces, para esto utilizamos colgajos que estén en la parte posterior. Entonces, vean aquí, este es el colgajo basado en las perforantes del músculo que ya habíamos hablado, que es el trapecio. Todo esto es el trapecio. Y el trapecio lo que va a hacer es darle la fuerza al músculo y no permitir que se caiga. Pero entonces, si es tan importante, ¿cómo es que lo podemos quitar?
Básicamente porque no lo vamos a quitar todo. Lo que vamos a hacer es buscar este pedículo que se llama la rama profunda de la arteria cervical transversa, este de acá, si lo ven, este de acá, y lo que vamos a hacer es retirar no todo el trapecio, sino solamente una parte, esta parte de acá, dejando esta parte que está más en el cuello superior intacta para que permita todavía sostener este hombro. Entonces para esto lo que hacemos es diseñar el cuadro para pintar por dónde va el trapecio. Vamos a diseñar la isla de piel más o menos 1 centímetro en el borde medial del trapecio y vamos a hacer la disección. Así como en el músculo pectoral mayor, tomamos ese pedículo, lo sacamos con músculo completo y aquí cuando ya llegamos a esta zona que es como el tendón de ese músculo que se va a insertar en el acromion, lo que hacemos es partirlo un poco para liberarlo y que quede este colgajo libre para poder movilizarlo arriba. Aquí hay otra imagen de cómo se ve. Vean, aquí está la rama profunda de la cervical transversa y que nos va a permitir darle esa transposición a ese colgajo. Aquí hay un caso donde tenía este defecto de acá. Lo que hicieron fue tomar una porción. Esta porción que ven acá hace referencia a esta isla de piel. Y por eso van a ver que está un poco más arqueada esa línea hacia este lado que hacia este, porque quitamos piel de este lado. Y como ven, cuando lo levantamos y lo transponemos, esta punta equivaldría a esta punta. A es igual a A y B es igual a B. Entonces, lo que van a ver es que se transpuso, se le dio una vuelta de 180 grados y le cubrió ese defecto que tenía ahí posterior. Lo mismo acá, es un defecto aquí en más o menos como en la estiloides o la mastoides. Y lo que hacemos es diseñar esa isla de piel, levantar esta porción del trapecio dejando esta otra porción del trapecio indemne y transponiéndolo hacia arriba para cerrar ese defecto perfectamente. Este es uno de nuestros colgajos hechos en la Universidad Nacional y que digamos que es algo que estamos impulsando para poder cubrir defectos muy grandes de la parte posterior. Entonces, en este caso, ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el colgajo y hacia dónde va? Porque no es muy fácil saberlo, al menos con estas imágenes. Entonces, lo que hicieron fue diseñar un colgajo que más o menos iba en esta manera, así de esta manera. Lo levantaron, pero no completo, dejaron una pequeña área pedicular que está por acá. Esta es la zona que está todavía adherida. Todo el resto está levantado, esto está levantado. Y lo movilizaron hacia allá, dándole como un movimiento de rotación interna hacia los dos lados. Entonces, cuando hicieron esto, como ven, hace que esta lengüeta de acá avance bastante y pueda cubrir ese gran defecto cervical, dejando obliterado todos los espacios de defectos de cobertura sin necesidad de, ¿de qué? De dejar áreas cruentas en otra parte. Esto es muy posible acá porque esta paciente, como ven, tiene un exceso de piel, es gordita y permite, digamos que la laxitud de la piel de ella es mucho mayor. Este es otro caso de una niña con un nevus melanocítico gigante en donde se le resecó toda esta parte y se le planeó hacer el mismo colgajo unal de esta parte que estoy marcando. Lo mismo, el área pedicular fue más o menos esta zona fue la única que no se retiró o que no se levantó del lecho y se levantó toda esta otra zona para darle un cierre de esta manera. Entonces, esta punta va a pasar aquí a la mitad de la nuca y esta punta va a pasar a la mitad de la nuca, haciendo que el cierre sea así, como un omega.
Y esto pues rotó hacia cefálico, perdón, y esto también rotó hacia cefálico. Como les decía, aquí está el área pedicular en donde está irrigándose el colgajo. Y finalmente, pues cierra, así como les dije, un área pedicular de 9 por 2 que cierra completamente ese defecto que tenía después de la resección del nebus melanocítico. No les voy a hablar muy a detalle de los salvamentos, pero salvamento significa que cuando las otras opciones fallan, necesitamos un plan B y son colgajos grandes que a veces son un poco más mórbidos. Este es el de Latissimus dorsi, es el más conocido porque es como un caballito de batalla, sirve para todo. Y lo que hacen es basarse en esta arteria. El Latissimus dorsi tiene varias arterias. Por una parte, en la zona caudal, está irrigado por las intercostales de T9, T10, T11 y T12. Y acá abajo, por la L1, L2, L3 y L4. Pero estas son arterias muy pequeñas y no pueden, digamos que, sostener el colgajo. Mientras que tiene por el otro lado, por la región axilar, unas arterias muy grandes de una arteria que se llama la tóraco-dorsal, que viene de por acá. Y lo que va a hacer es dividirse en dos, una arteria que es transversa y otra que es descendente. En este caso, basamos nuestro colgajo en la arteria descendente, que es esta de acá, y esto lo podemos movilizar para cubrir defectos del cuello. Entonces vean acá cómo marcamos el latissimus dorsi. Esta es la axila, perdón, aquí me equivoqué, discúlpenme. Esta es una visión dorsal. Este es el latissimus dorsi de acá. Esta es la escápula y esta es la línea axilar posterior. Entonces aquí diseñaron el pedículo, perdón, la isla de piel, cogiendo el parte del latissimus dorsi y subiéndolo por medio pues de la irrigación de la rama descendente de la arteria toracodorsal. Aquí ya lo ven levantado con el pedículo acá marcado en la línea verde y ya viéndolo cómo pasa debajo de la axila y es capaz de cubrir defectos tan gigantes como el de esta señora que pues no tenía nada de cuello anterior. Entonces vean que esta es una opción de salvamento porque si hubiéramos intentado cubrir eso con un pectoral o con un supraescapular, una supraclavicular, no nos hubiera dado. Hay otros que son unos colgados más locales o locorregionales, que son los colgados de rotación. Entonces, en este caso, si ustedes tienen un defecto acá, lo que pueden hacer es levantar un colgajo de este estilo y movilizarlo para cubrir ese defecto. Entonces, dependiendo de dónde esté el defecto, saben qué tanto tienen que levantar. Entonces, si están acá, es un defecto pequeño, pueden mover un pequeño colgado de rotación así de toda la región pectoral, solamente la piel sin utilizar músculo y llevarlo acá para cubrir este defecto. Pero si digamos que es un defecto mucho más grande, como por ejemplo se le va todo el cuello lateral, anterolateral, pues pueden coger un colgajo mucho más grande y rotarlo hacia el cuello para cubrir ese defecto. Entonces vean acá, este paciente tenía un defecto de toda la cara anterolateral, bastante grande. Hicieron este colgado que les estoy diciendo, donde lo desinsertan todo, la piel, lo levantan y con este colgajo ya pueden darle como un tipo de rotación para cubrir esta zona. Lo único malo de este colgajo es que si ven, aquí hay como una diferencia, aquí se pone más moradito. Y es que acuérdense que esta parte de la piel se está sosteniendo por la irrigación de la mamaria interna. Entonces, estas arterias a veces no alcanzan a llegar hasta acá y habría que utilizar otros métodos, como por ejemplo ponerle Botox en toda esta zona para que los vasos de choque permiten que llegue acá la irrigación vascular. Entonces, como conclusiones, generalmente los colgados regionales son una opción válida, como vieron. Hay diferentes zonas que se adaptan a diferentes colgajos, cubren muy bien los defectos
y que los colgados libres, como ven, no son la única opción para cubrir defectos tan grandes. Y esto hace que, pues digamos que nuestra imaginación y nuestro poder de saber qué colgados se pueden utilizar ahí sea muy bueno, especialmente en esos casos donde vamos a trabajar en lugares donde no tienen un microscopio, donde no se pueden conseguir suturas microvasculares y que necesitamos cubrir defectos grandes como este. Entonces, ya sabiendo esto, pues utilizar estos colgados para nosotros es muy útil y proponerlos por ustedes como médicos generales, pues también es de bastante utilidad. Y este digamos que es un mapa que yo hice para que ustedes vean, según los colgados que ya revisamos, cómo se adaptan esos diferentes colgados que vimos a las zonas de la cara y cómo se pueden utilizar para cubrir diferentes defectos. Acuérdense que todos los procedimientos quirúrgicos tienen un porcentaje de complicaciones y en cirugía plástica, especialmente en los colgajos, estos son muy grandes. Entonces tienen que entender siempre que estos colgajos van desde un 6% a un 15% de pérdidas parciales y hay que advertírselo al paciente, ya que uno de cada más o menos 7 pacientes va a tener alguna complicación y puede llegar a tener una complicación uno de cada 20 o uno de cada 10 de perder todo el colgajo y que tengamos que hacerle otras cosas, como por ejemplo ponerle un injerto o irse por el latissimus dorsi, que es el que digamos que es la segunda opción, como ya vimos. Y eso es todo. Doc, muchísimas gracias por esa charla. Es una grandiosa charla. Yo ya se lo había dicho, por eso quizás me tomé el atrevimiento de pedirle que la brindara para el grupo, porque sé de lo buena que era y pues de lo valiosa que es para los que estamos rotando en plástica o pues para los que en un futuro vayan a rotar en plástica. O sea, abrir la mente y tener todos esos conocimientos como en la cabeza, lo dejan a uno muy bien parado en una rotación y pues para la residencia mucho más. Entonces le agradezco mucho por esa charla y si alguien en el auditorio tiene comentarios, aportes o preguntas, pues puede hacerlos. Si no les quedó algo claro, si quieren saber un poquito más de la anatomía. El doctor William que está conectado de pronto tiene algún aporte, algo adicional. No, Chris, pues felicitar a Andrés. Yo también ya había escuchado la charla y pues realmente es una charla muy buena, que yo creo que la charla habla por sí sola. Felicitar a Andrés solamente y pues darle la bienvenida al grupo de interés en cirugía plástica que se vinculó este año. Gracias, Willy. ¿Alguien de pronto tiene preguntas o comentarios? Bueno, si no hay preguntas, nuevamente muchas gracias al doctor Andrés por esa gran charla y por la voluntad de querer participar en nuestro grupo. Súper bienvenido y seguiremos ahí trabajando juiciosos en todo lo que salga. Y gracias a todos por la asistencia a esta charla y pues en 15 días nos vemos en una nueva charla. Ya en las próximas semanas volveremos a abrir convocatoria para nuevos miembros. Estamos ajustando las listas de los miembros actuales, pues depurándola de pronto con gente que no ha tenido el compromiso suficiente para darle pues la bienvenida a nuevos miembros. Entonces, para que estén pendientes de las redes. Muchas gracias, buenas noches a todos.